compartir con ustedes en el tiempo que nos queda, aquí en Romanos, el libro de los Romanos, Romanos capítulo 7, dice de la siguiente manera. Dice Romanos 7:7 en adelante. Es un tema del cual se ha predicado en los últimos 2000 años en forma profusa. Pero dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo hace esa pregunta? Porque el apóstol Pablo era un hombre muy preparado. No solo porque era profeta. Hemos visto que Dios al hombre lo usa con lo que tiene. Así que hubo profetas limitados porque su preparación era limitada. Pero este es el hombre más preparado con que la Biblia cuenta. Pablo era un superdoctor de todo el conocimiento de su tiempo. Así que entonces él tiene alguna razón lógica para hacer esta pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿Ve? Él hace esta pregunta porque él viene hablando desde atrás. Y leyó, por ejemplo, aquí, habló, por ejemplo, aquí, en el versículo 21 del capítulo 3. Ayer él hizo una declaración. Y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Noten que la palabra ley aparece 2 veces. Aparece arriba, ley, aparte de la ley, y aparece abajo cuando dice testificada por la ley y los profetas. Lo que pasa es que en la Biblia ley significa 2 cosas. La ley se le llama a una serie de principios. A eso se le llama la ley, normas. Y también a un paquete de libros. O a un libro. Los libros de Moisés, los 5 libros, también se les llama a la ley. Y aquí la menciona las 2. La primera es el paquete o colección de normas, mandatos. Esa es la primera. Pero ahora, aparte de la serie de mandatos, de la colección de mandatos, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada en la ley. Ahora son los libros, en el paquete del libro de Moisés. ¿Qué es lo que se ha manifestado aparte de la ley? Dice que se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Quisiera oír la opinión de alguien. La rectitud de Dios. La sangre de Cristo es la justicia de Dios. Bien, ustedes son muy inteligentes. Miren lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido aquí es de que Dios es justo y el hombre malo. Entonces la ley de Dios es tan perfecta que ella dice de la siguiente manera: ninguna persona que alguna vez pecó y manchó su récord ya puede ser ni amigo de la ley ni menos pensar en cumplirla. Así es que la ley piensa. Porque para poder cumplir la ley y sentirse que la ley lo trate como amigo, que estén en paz, tiene que estar con un récord impecable. Pero si alguna vez, no importa cuándo, cometió algún desliz y apareció la más leve mancha, la ley ya lo descarta. Y dice: tú no cualificas, quítate de mi camino. Porque si te encuentro, hay una sola cosa que puedo hacer contigo. Así que Adán, antes de pecar, y la ley eran así, amigos. Sencillamente eran como uña y dedo. Pero una vez que Adán resbaló, la ley le dijo: mira, Adán, evita verme. Cuídate, no me veas. Fíjese lo que dice Romanos 3:9. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los judíos que tenían la ley. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos
se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de apia hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en su camino, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley. ¿Cuáles son la gente que está bajo la ley? Según hemos leído a partir del versículo 10, dice que tanto judíos que recibieron la ley como los gentiles que no la recibieron, no hay bueno ni siquiera uno. Y cualquiera que no es bueno, la ley entonces le dice, cuídate, trata de no verme, porque la ley no quiere, o sea, no negocia con el que alguna vez falló. Y no negocia para siempre. La ley no acepta el argumento de que le diga, mira, dame un chance, ya yo cambié. Es sorda completamente. Ella tiene una misión, la cual entiende muy bien, que es buscar culpables. En otras palabras, si entendemos bien lo que ya terminamos de leer en los versículos del 10 en adelante, que dicen no hay ni siquiera uno, y cuando Pablo estaba hablando ya estaba convertido y bien convertido, y él dijo no hay ni siquiera uno, porque el problema comenzó en Adán. Adán antes de pecar y la ley eran así, eran cuates, dicen en Centroamérica, eran panas, pero una vez pecó, ya reinó un problema insoluble. Así que entonces el apóstol Pablo allí cree que tanto judíos como gentiles están bajo la ley, porque la ley no encuentra en la tierra a un solo terrícola descendiente de Adán con quien esté dispuesta a dialogar. No lo va a hacer. Tiene una encomienda, la cual ella entiende muy bien. Es la de sepultar, eliminar. Esa es su misión. La ley no tiene ninguna otra misión. Aquí en las Cortes de los Estados Unidos, ¿qué es lo que hace el fiscal, que es el representante de la ley? Escarbar y hacer listas que a veces van de aquí a una cuadra de cualquier desliz que alguien comete. Su habilidad es inventar violaciones, que después descubren que de cada 100, con 2 que se trataron una era suficiente, pero ese es su trabajo. Y la ley es colocada para ser el fiscal del universo. ¿Por qué sabemos que Pablo no excluyó a nadie? Porque voy a leer otra vez 3:19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo pecado, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo el juicio de Dios. ¿Cuántas bocas se cierren? 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley el conocimiento del pecado, la función de la ley nunca fue la de salvar. El policía, si usted viola, él tiene trabajo, si usted viola algo. Si usted no viola nada, él no le regala. Sencillamente no tiene nada que hacer, se va a su casa, se va tranquilo. Al policía no lo han puesto para que le dé regalo al que se porta bien. Así que como por las obras de la ley nadie se puede justificar, entonces ¿qué ocurre? Que en el versículo 21 dice que, por lo tanto, si algún bien la humanidad puede recibir de algún lado, tiene que ser aparte de la ley. Vamos a recapitular qué es lo que ocurre con la ley. La ley nunca se la constituyó para que salvara. La ley siempre que se puso fue como norma, para que el individuo encontrara un mapa cómo dirigirse. Ahora, si usted compra un carro del año y usted lo lleva al medio de la selva de Brasil en un helicóptero y lo baja, y ese carro del año con gasolina y todo, que solamente es tocarlo y enciende, y usted lo trae en un helicóptero y lo baja allí, ¿cuánto usted cree que puede viajar en él? Nada. Ahora, si traen entonces también en barcos o en helicóptero un equipo, pieza por pieza pueden llevarlo, y lo han hecho, de tractores.
y luego comienzan a tumbar selva con tractores y hacen un camino, el carro entonces tiene a dónde moverse. Así que el trabajo de la ley fue ser la carretera, que es la que le dice por dónde el carro camine. Ahora traiga usted un carro nuevo, no le echen nada de gasolina, pero tráigalo nuevo y póngalo en la carretera y luego móntese para viajar. ¿Usted cree que podrá viajar? Entonces, lo que se necesita en el plan de Dios descubrir la función de cada elemento, cuál es, para no confundirla. Y si usted lo confunde, tiene problemas. Si usted un carro con toda la gasolina y nuevo lo pone en la selva, no viaja. Pero si usted tiene delante la mejor autopista y no le echa gasolina, tampoco viaja. Así que la gasolina tiene su función y la autopista también, funciones que no hay que mezclar. El trabajo de la ley es decir, mira, camina por allí, pero no tiene ninguna otra función. No hay ninguna otra. Si se quiere que el aparato trabaje, hay que echarle gasolina, entonces, un combustible. Por lo tanto, entonces ahora, dice allí el apóstol Pablo diciendo que no hay ni uno justo, ni uno. Dice que todo el mundo está bajo pecado. Dice el versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Al estudiar cuidadosamente el original griego, encontramos que los traductores de la Biblia, como son muchos, yo leo muchas versiones para comparar, y algunos traducen mejor que otros. Por lo tanto, la traducción que dice aquí en este versículo 22, que dice aquí el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no está bien traducido. En otros lugares cuando dice fe en Cristo, sí, pero allí no. Allí las versiones mejores y el griego dicen la fe de. Y no está tan bien traducido como fe de Jesús, sino fidelidad. Lo voy a leer otra vez. La justicia de Dios por medio de la fidelidad de Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que la justicia debe hacer? Y la ley. Tratar en palma de mano al que es justo y perfecto, pero deshacerse del malo. Y dice, y todos pecaron, versículo 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, versículo 21, otra vez, aparte de la ley, hace poco hubo un individuo que hizo una gran fechoría. Y en Texas, por algunas razones, los individuos son llevados a la pena de muerte. Pero el gobernador del estado tiene poder para que si él quiere. Y ocurrió que de tantos que han llevado a la pena capital, hubo un individuo que al gobernador le simpatizó la idea y entonces le conmutó la pena. Así que, ¿qué tuvo que hacer él? Para conmutarla tuvo que entonces irse aparte de la ley. Porque si le aplican la ley, había, pero cantidad de razones por las cuales ese hombre debía morir. Así que él tuvo que irse aparte de la ley, decirle a la ley, mira, esta vez ponte de este lado y ahora yo voy a ver lo que hago. Y entonces le conmutó la pena y el hombre no hubo sino solo que quitarle las esposas, quitarle la ropa que tenía, porque el gobernador dijo, váyase a su casa. Y el hombre salió por la puerta grande tranquilo, ahí anda libre. Eso es lo que el apóstol Pablo está presentando aquí. El apóstol Pablo está diciendo aquí, por cuanto la humanidad pecó, la humanidad no puede estar delante de la ley. Porque el que pecó, la ley, hay una cosa solamente que puede hacerle, nada más. Pero Dios, queriendo extender la mano de misericordia, entonces dijo, no le vamos a aplicar la ley al hombre. Si se la aplicamos, ruedan todas las cabezas, pero no vamos a hacer eso. Sino que entonces ahora vamos a manifestar la fidelidad de Jesús, que es la justicia de Dios, que es justa, válgame la redundancia.
Pero usted dirá, bueno, ¿y qué? Yo que soy malo y condenado, ¿de qué me sirve a mí que Dios es justo? Ahí es que está el plan de redención. El plan de redención es de que Dios, siendo justo, y el hombre malo, y el malo y la justicia no se pueden encontrar, no se pueden reunir en el mismo salón. Pero en el plan de redención se manejó la justicia que sí. Y es no cobrarle al hombre lo que él debe pagar, sino poner la ley a un lado para manejar esa situación. Y entonces el mismo que creó al hombre de la nada, que le dio vida, hizo a Adán del polvo, cuando el hombre pecó murió espiritualmente. Aunque caminemos unos años aquí, tomamos el tren, hacemos negocios, muerte espiritual, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo le llamó hombre animal, al hombre corriente, al hombre lo que quedó de Adán, el hombre natural. La paga del pecado, la paga natural y justa es la muerte. Entonces Cristo vino, se hizo hombre y Él obedeció. Y entonces la justicia de Dios, que se había oído hablar de ella, pero nadie la había visto, entonces por 33 años se manifestó. Entonces, como el universo sabe que Dios es justo, Dios no debe perdonar al malo, porque el que perdona al malo no es justo. Si usted ve a una persona haciendo mal, haciendo injusticias, robando y de todo, ve que hacen daño y usted no hace nada teniendo control, usted entonces es cómplice. Y el universo le pedía cuenta a Dios y le decía, ¿cómo va a ser? Tú estás tratando bien al hombre malo, tú te estás contradiciendo. Y si Dios perdona al hombre así nomás, entonces tiene que toda la estructura del universo tiene que ser cambiada. Y hubiera sido un caos. Pero hace así, entonces envía a Jesús, y con Jesús hace dos cosas. Jesús camina en perfección y santidad y revela la justicia de Dios. Luego caminó en santidad para los malos, para beneficiarlo. Y además de eso, entonces, aquella guillotina que debía cortar la cabeza, el cuello de todos los pecadores, entonces viene ahora y se encarga de Jesús, y Jesús es llevado al patíbulo, y ahí se manifiesta entonces la justicia en las dos dimensiones. Primero, la perfección, fidelidad. Y también es justo porque le cobró al pecador lo que debía. Así que el universo dijo, bueno, ya lo trataste como debía, solamente que se manejó la situación de que se le cobrara a Jesús. Y ahí se manifiesta la justicia de Dios. Es justo porque Jesús caminó perfecto, y es justo porque no perdonó al culpable. Solamente que se echó la culpa sobre Jesús y se le cobró a él. Para que aparte de la ley, que lo que exige es cuellos, cabezas, entonces se obrara extender la mano mediante Cristo para darle vida a los muertos, porque muerto quedó todo hombre. Es más fácil para Dios resucitar 1 millón de muertos que despertar el corazón del hombre a la naturaleza divina. Un corazón. Porque los muertos en la tumba pues, están menos muertos que el hombre que camina en la tierra hacia el mundo espiritual. Así que como Jehová Dios le dio vida, sin Adán pedírsela, pero le dio vida porque de él sale la vida. Gratuitamente. Adán se levantó y allí estaba Adán. Ahora pecó y murió espiritualmente, y Jehová dijo, ¿sabe qué? Que esta vez voy a darle vida también sin pedírmelo. Gratuitamente, porque la vida no tienen que comprarme en los segundos, y además como yo soy gelador, la doy a quien yo quiero y yo quiero dársela. Y por eso se la voy a dar. Y entonces ha obrado para darle vida a los muertos. Si le aplica ley, la ley era la guillotina. No, eso no es lo que va. Lo que va es, aparte de la ley, la misericordia. Así que voy a leer otra vez Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la cual fue testificada en la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fidelidad de Jesucristo. Así que la ley dijo, yo necesito que el hombre sea perfecto. Y entonces Cristo viene y es perfecto. Pero también se dijo, el hombre por cuanto pecó debe morir. Entonces ahora Cristo murió. Por lo tanto, entonces en Cristo ahora se conjuga
la salvación, la misericordia para el hombre perdido. Y a través de Cristo el hombre recibe perdón. Porque en Cristo todo el mundo que cree en Él, entonces en el plan de redención, entra y es perfecto en Él, porque Él es colocado para ser el Padre espiritual de todos los que creen, como Adán fue colocado para ser el Padre de los perdidos. Dios no lo puso que fuera Padre de los perdidos, Él lo puso de Padre, pero cuando Él se perdió, se perdieron todos. Y por eso a la Biblia se le llama, entonces, al segundo Adán, a Jesús. Como un Adán al pecar perdió a todos, entonces Jehová dijo, voy a traer otro Adán para que por él solo todos se salven. Alguien decía, si yo encuentro a Adán, le daría pellizco, dice, desde la cabeza hasta los pies. Sí, porque Adán nos perdió, nos destruyó sin consultarnos. Solo que Cristo es colocado como otro Adán, otro Padre, para que como en Adán todos se perdieron, cuando nacen ya están perdidos. Pero con Cristo, cuando nacen ya están salvos. Así que no hay mucho problema. Por eso en Romanos 5, 2 en adelante, Pablo está presentando esta verdad, presentando a Adán y a Jesús. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó hacia todos los hombres, y todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Se entiende esto de que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés? ¿Qué significa que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés? Que Moisés fue el primero arrebatado de la muerte. Por lo tanto, la muerte tenía un control total sobre el hombre, solo que en Moisés cambió la cosa, porque comenzaron a verse cosas no vistas antes, y es que un pecador, un individuo de la raza de Adán, que muere justamente, porque lo más justo que hay es que el hombre muera, porque eso es el pago correcto, pero el hombre es resucitado. Ahora, a Moisés se lo resucitó, ¿por su justicia o por misericordia? Porque lo justo era que muera, y murió. Así que cuando Moisés estaba muerto, estaba donde debía estar. Cuando lo resucitaron, estaba donde no debía estar. Porque ¿por qué vivo si lo que él debe estar muerto? Pero aparte de la ley, Jehová Dios entonces dijo, como yo soy el que doy la vida, así que me plugo dar vida y la voy a dar. Déjame llamar a Moisés. Y la muerte, que se creía que tenía todo el control, comenzó a ver detalles que no percibió antes, y es que la gente comenzaba a estar siendo arrebatada de sus manos. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Porque Moisés se le mostró a Cristo. O sea, a Moisés se le mostró en revelación el plan de Jesús, y aceptó a Cristo y aceptó el plan, que era creer, no por lo que hizo, sino creer. Y creyó, y por eso se lo levantó. Porque cuando la ley exigió perfección, entonces la perfección de Cristo, que vendría después, se la presentaron a favor de Moisés. Porque Cristo vino y se hizo humano para llevar nuestros pecados sobre él, nuestra carne, nuestras aflicciones. Y cuando murió, le dio muerte a todo lo que nosotros somos en su cuerpo. Y cuando resucitó, entonces en él resucitamos todo para nueva vida. Todo ocurre en él. Así que Romanos capítulo 5, en el versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para lo mucho la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En otra palabra, la gracia no hay razón de darla. La muerte sí hay razón de darla. Por lo tanto, el pecado no tenía razón de ser. Porque Adán no tenía que pecar cuando estaba allí. Se buscó problemas y entonces se hundió. La gracia no encajaba allí para el malo, excepto porque Jehová Dios, por amor,
quiso extender la mano para salvar. Y cualquiera que comprende ese plan sabe que allí no puede entrar nada humano. ¿Por qué la ley no es el instrumento de salvación de la humanidad? Primero, porque la ley dice que no negocia con el que la violó alguna vez. Segundo, porque la ley es solamente para los justos y no hay justo ni aún uno. Tercero, porque la vida solamente la da Dios y el hombre no puede comprar ni una onza de vida trabajando 1.000.000 de años. Cuarto, porque el desobediente, si ahora pretende engañar a la ley, meterle cuento de que esta vez se va a portar bien, la ley no le pone asunto, porque la ley no quiere ya el comportamiento del que una vez la violó. Así que no se puede con ella negociar, porque ella no entra en razones. Así que entonces, dice Romanos capítulo 7, versículo del 1, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? El hecho de que Pablo dice que la ley no es la que salva, no está diciendo que es mala. Lo que está diciendo es que cada cosa tiene su lugar, que la gracia tiene su lugar y la ley tiene su lugar. La ley, en vez de perdonar el pecado, es exactamente el instrumento para descubrirlo como la lupa. Cuando los hombres no conocen bien la ley, así que el pecado les es nebuloso. Pero una vez que conocen la ley, ahora no hay detallito que no se pueda ver bien. Es una lupa. Así que si buscamos ser salvos por ella, estamos mal parados. Porque justo es un cristal de aumento, que cositas que no se veían, entonces ahí aparecen como elefantes. Así que leo el 7 otra vez, Romanos 6:7, Romanos 7:7. En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, la ley no es mala, la ley lo que pasa es que tiene su función, que es la de presentar las pautas de la conducta. La razón por la cual no salva es porque el hombre, Dios no permite que produzca su propia salvación, por varias razones. En primer lugar, lo que el hombre puede producir es malo. Así que si ponen al hombre a salvarse él mismo, lo que va a producir es abominable delante de Dios. Jehová le dice, mira, mejor estate tranquilo y espera algo que venga del cielo en lo cual tú no tomas parte. Porque si tú lo haces, tú no haces cosas buenas. No hay actividad humana, hermanos, ninguna, que no esté automáticamente manchada por el pecado. Por eso cualquiera que cree que hace algo bueno delante de Dios, solamente con creer que es bueno lo que hizo, con eso peca. Déjeme hacerle claro. Es aconsejable que cuando usted da diezmo y ofrenda a la iglesia, usted en su mente le ore a Dios, aunque sea en silencio, que Dios tenga misericordia y se digne aceptar esa ofrenda. No vaya a pensar que es buena. ¿Qué bueno puede hacer el hombre? Déjeme decir una cosa, cuando yo me bajo de predicar, y esto lo voy a comentar solo por este tema, tratando de ilustrar. Como me bajo del púlpito, me bajo a pedir perdón. Usted dirá, pero pastor, pero no cuando usted predica aquellos temas. ¿Ve? A pedir perdón, porque ¿qué puede decir el hombre? Entonces, el que se salva a través de la ley, lo primero es que ya no permite que ocurra lo gratuito, porque él ahora puede producirlo, y eso lo lleva derecho al infierno. Porque así como Adán no dio ni un centavo por la vida cuando salió del suelo, el hombre está muerto en el mismo nivel, muerto como si fuera una piedra, que necesita una dosis de vida igualita para poder volver a la vida. Tiene que ser completamente gratis. No está menos perdido, no está menos muerto que Adán cuando todavía no había vivido, no está menos muerto que cuando era solo tierra. Entonces, como Dios es el que da la vida, no quiere que se la compren. Entonces el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 7:8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí la codicia. ¿Qué quiere decir eso? Él dijo que la ley no es pecado, aquí parece que él dice que la ley produce la codicia. No, lo que él está diciendo es que él no sabía cuán codicioso era hasta que la ley no vino.
La ley, en vez de venir para salvarlo, lo que hace es que lo pone mal parado delante de Dios, porque se ve bien grande y bien claro todo lo malo que hace, que antes no se veía tan bien. Dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay mandato, no hay culpabilidad. Eso es lo que él está diciendo. 9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, porque la función de la ley es matar al culpable. 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento era vida para Adán antes de pecar. Ya que pecó, ahora ya le corre de otra manera. 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En otras palabras, la ley ya al pecador lo único que hace es mostrarle muchos pecados. Si no hubiera pecado nunca no fuera así, pero ya que pecó ahora le muestra muchos pecados y eso lo hace que lo maten más pronto, que se merezca la muerte más rápido. 12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, y yo añado, y yo malo. ¿Ve por qué no podemos estar en el mismo vaso? 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. No, el problema no es que la ley es mala, por lo cual me mató. Lo que me mató fue mi maldad, dice Pablo. La ley, ella no es la que produjo mi mal. No, ella es buena. El mal lo produjo el hecho de que yo soy malo. Así que la ley aquí no es culpable. El culpable soy yo, dice Pablo. 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Por eso, cuando vino la ley, más rápido entonces me morí. Dice el 15, porque lo que hago no entiendo, pues lo que no hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Hay una cosa, yo no quiero hacer el mal, dice Pablo, pero una cosa descubro, que hago lo que no quiero. En otras palabras, cuando descubro que yo hago lo malo no queriendo, entonces estoy diciendo que la ley es buena, porque con la mente estoy a favor de ella, aunque con mis obras estoy de otro lado. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si lo hago, lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nadie puede librar porque es malo y está condenado. Pero dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Y dice el 8.1, ahora pues. Y ese pues indica que lo que va a hablar es resultado de lo que venía comentando. Recuerde que la Biblia, los escritores no la dividieron en capítulos. Fue más tarde que se ha dividido así. Eso iba junto con el 7. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, el Evangelio es la gracia de Dios. La iglesia bendita del séptimo día es un pueblo levantado cuando la ley se había olvidado en el mundo. Por lo tanto, se le encomendó que desenterrara ese mensaje. 1844, 60, 70 y algo por allí. Pero Dios tenía un plan. Tenía el plan entonces de darle el mensaje de la justificación por la fe. Y fue presentado y trajo tumulto y problemas, y algunos los entendieron y otros no. Y eso ha hecho que la iglesia, el que solo una parte comprendió y otra no haya podido estar preparada para la venida de Jesús. Porque hubo demasiado ley en la iglesia. Hasta el punto que la gente, al ser evangelizada, solo se le daba un manojo de reglas. Y la gente caminó bajo manojo de reglas nada más. Y la identificación que el mundo tuvo de nosotros era que un pueblo con un manojo de reglas. Y como vimos que la regla tiene su función, pero no otra, entonces la cosa no estaba balanceada.
Porque vimos que si usted sabe por dónde caminar, en el caso del carro, pero no tiene gasolina, no hay mucha cosa que va a ocurrir. Y aquí la carretera representa la ley que dice, mire, es por aquí que se camina. Y la gasolina representa la gracia de Dios, el poder de Dios, que tiene que primero dar vida. Entonces, cuando el mundo recibe una religión que solo es principio, entonces está el carro todo de fábrica, pero no tiene gasolina y no hay viaje, no hay trabajo. Y cuando las iglesias, la única religión que reciben es principios, no están tan mal orientadas con respecto a la voluntad de Dios, pero no hay mucho que se puede hacer, porque el que no nace de la gracia está muerto. Y cuando usted le va a dar inyecciones a un muerto, inyecciones de vitamina, no le sirven, tiene que estar vivo. Primero el hombre tiene que ser traído a la vida para que algún principio pueda tener algún significado. Mis amigos y hermanos, el apóstol Pablo aquí, él explicó bien su experiencia, como él veía que él era malo. Que si él se ponía a depender de la ley para probar su estadía delante de Dios, él sabía que una guillotina debía caer del techo y cortarlo, porque ¿cómo podía estar allí? Por lo tanto, entonces, es el expositor de la gracia. Evite usted confiar alguna vez en su buena religión. En el momento en que el individuo camina, no por Cristo, está perdido. En el momento en que la razón de ser no es por Cristo, por la dádiva gratuita. Claro que Dios exige obediencia perfecta, pero la obediencia perfecta de Cristo es la única que acepta. Ahora, ¿se puede entrar al cielo con una obediencia mediocre y parcial? ¿Puede algún hombre, ya que pecó en Adán, alcanzar una obediencia perfecta? No. El libro de la señora White, libro Fe y Obras. Fe y Obras dice así: el que pretende alcanzar el cielo por sus actividades o por las normas o por prácticas o por la ley, está intentando lo imposible. El ser humano, ¿sabe por qué habrá tan poca gente en el cielo? Y los perdidos serán mayoría. Por una simple razón. Porque al ser humano, después que pecó, es orgulloso y no le gusta beneficiarse con algo donde él no puso nada de lo que ocurrió. Pero Jehová le dice, pero ¿cómo puedes tú salvarte a ti mismo si estás muerto y la vida tiene que ser fluida de Dios? Tiene que recibirlo gratuitamente. Y todas las religiones falsas, que son la inmensa mayoría de la humanidad del principio, todita, la única falsedad que tiene toda religión, aunque hay tantos nombres, solo tienen un fallo. Y es que el hombre no le gusta entregar la vida, que es un muerto lo que realmente tiene, a Dios para que lo resucite, sino que quiere ver si él, moviéndose como la ardilla, corriendo de un lado a otro, puede ocurrir algún bien de sus movimientos, para no tener que entregarse. Y el que no se entrega para que la vida sea devuelta a la vida, sencillamente está perdido, completamente. Así, mis amigos y hermanos, que ese es el mensaje de las Escrituras. Yo quiero que veamos este versículo que leyeron allí en la lección, en la lectura bíblica. En Efesios 5 desde el 1, que veamos estos versículos. Efesios 5 no, 2, perdón. Efesios 2 desde el 1. Note usted cuánto hizo el hombre para ser salvo. Allí lo dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaba como muertos en delitos y pecados. La salvación o se recibe gratuita o no la vas a tener. O descubre la miseria de su buena religión o no va a tener vida. O renuncia a atribuirle valores a sus cosas y actividades y lo que manejó de aquí o de allá, o entonces puede correr el peligro de llevarse una experiencia de perdición. Porque a la vida se entra gratuitamente por la dádiva de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Se exigía obediencia perfecta. Ningún hombre es bueno, por lo tanto Jesús obedeció perfectamente y se la pone a su cuenta por la fe.
Se exige la muerte del pecador. Ok, bueno, si lo mata Dios a usted por su culpa, queda muerto para siempre y no puede resucitar. Porque es justo que muera. ¿Para qué resucitarlo? Pero si acepta la muerte de Cristo, entonces ya no tiene que morir. Y si muere, se lo resucita. Porque ya murió Cristo, vivió la vida Cristo su vida perfecta y murió Cristo su muerte, así es que resucitó su resurrección. Todo el paquete está completo ya. Así que Efesios 2 desde el 1 dice, Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros en otro tiempo anduviste o vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, la naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, no el hombre, Dios, no por nuestras actividades que hacemos, pero por su gran amor con que nos amó. No cuando ya corríamos de un lugar al otro, pero cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y junto con Él nos resucitó. Moisés no se merecía que lo resucitaran. Lo resucitó porque Cristo resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque en Él opera la salvación. Ahora, ¿cómo se ilustra esto en la historia de Israel? Israel recibió la ley, pero ¿cuándo la recibió? Si a Israel le dan los 10 mandamientos cuando estaba en Egipto, lo que quedaba de ellos había que hacer un hoyo y enterrarlo, y ahí ya quedaban y punto. Lo mataba más rápido la ley, lo poco que quedaba, el rastrojo, hacía un hoyo y lo enterraban ahí ya. Había que primeramente salvarlo, porque ahora la ley tiene algún significado, porque la ley es norma y te dice anda de esta manera, y los muertos no caminan, ni oyen. Y todo aquel que está siendo salvo por la ley le dirá, ¿sabe qué? Cuando tú y yo nos encontremos, yo te digo lo que tú tienes. Que tú vas a cumplir la ley, pero la cumples en Cristo, y entonces de Cristo recibe vida, y ahora camina porque recibió vida, y en Cristo ahora va donde fue Cristo, y es dirigido ahora por Cristo, porque Cristo es la vida, y en Cristo entonces ahora se recibe la perfección de Él y el poder para cambiar de vida. A Cristo se lo presentó como modelo, que el que hacía lo que Cristo hizo iba al cielo. Eso es una falsedad. Nadie puede hacer lo que Cristo hizo. Cristo primeramente es propiciación, o sea, sacrificio por nuestras culpas. Y después de eso entonces modelo. Primero salva y entonces después muestra cómo moverse. Israel se le dio la ley cuando ya había salido de allí de Faraón, cuando ya cruzó el desierto, cuando se abrió el mar rojo, que significa el bautismo, o sea, conversión y redención total. Cuando el ángel pasó a matar los primogénitos, no fue la ley lo que miró en los dinteles, la sangre del cordero es lo que miró. Si ve la ley, entonces lo mata más pronto, porque bien que eran culpables. Y cuando cruzaron entonces ya el mar rojo, que indica que están libres y Faraón muerto. O sea, el pecado debe quedar en el pasado, porque Jehová Dios hace la redención, la operación de salvación, y entonces le da las normas. Así que entonces nosotros, frente a este evangelio de salvación tan grande, donde el Señor Jehová Dios da salvación gratuita, entonces nosotros alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Así ya no puede haber jactancia, dice Pablo, sino toda la gloria a Él, ya que todo lo hizo Él, y nosotros somos humildes, lo recibimos o no. De ahí dependerá nuestro destino, pero Cristo ha muerto para que nosotros seamos lavados con la sangre del Cordero, y Él rescatará un pueblo que por su gracia ellos son redimidos y salvos, y entonces Él vendrá por ese pueblo a llevarlo para que moren con Él, porque son redimidos en Él. Que Dios le bendiga. Antes de orar, hermanos, para irnos ya a nuestros respectivos lugares y hogares, yo me siento animado a hacer un llamado. Es un llamado de reconciliación, y que nuestra oración ya de despedida sea por esa causa.
En vista de que Cristo da su salvación gratuitamente, ¿ve? Donde dice Isaías, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Que nosotros tengamos una reconsagración de nuestras vidas, un reaceptar a Cristo, si se puede decir, si la gramática lo permite, una renovación de nuestro pacto con Dios, mis amigos y hermanos, de aceptación de ese don completo, perfecto, dado en nuestro favor. Yo quisiera que nosotros tuviéramos esta oración de rodilla, en actitud de esa reaceptación, de esa renovación de nuestra aceptación del sacrificio de Cristo gratuito para nuestra vida, para nuestra entrega. Oremos. Gracias, Padre, por habernos acompañado en este lugar que hemos estado aquí. Gracias, Dios mío, por tu iglesia, porque nos ha reunido en este lugar. Hemos podido hacer un culto en tu nombre. Llévanos de este lugar, Dios mío, a nuestros respectivos lugares donde nos dirigimos ahora en esta oportunidad. Pero manténnos bajo tu amparo donde quiera que estemos, desde hoy y para siempre. Entregamos nuestras vidas en este momento en una forma especial, es una reentrega. Es una renovación de nuestro pacto, de ese sacrificio precioso hecho en la cruz, en beneficio y gratuito. Porque a ti te fue de placer extender esa bendición, ese regalo tan hermoso para la redención de la raza humana pecadora, Dios mío. Entregamos nuestras vidas a ti. Aceptamos a Cristo en nuestra vida. Renovamos nuestra actitud de aceptación de Cristo en nuestra vida, del sacrificio de Cristo que perdona el pecado y que redime, que lava, que santifica. Así que acéptanos como antes y mejor que antes. Que tu sangre nos lave en una forma especial, porque la aceptamos gratuitamente, entendiendo que no podemos poner nada para completar la salvación, pero tampoco es necesario. Así que acéptanos por tu misericordia y lávanos, límpianos, prepáranos, danos el poder de la regeneración, de la nueva vida en Cristo Jesús. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.